Te adentras en el agua. La superficie está en calma, la visibilidad es buena y nada parece ir mal. No puedes ver la amenaza porque esa amenaza ha pasado millones de años perfeccionándose para que nunca pudieras detectarla. Algunos de estos peces te perseguirán, otros esperarán. Algunos te matarán antes de que siquiera te des cuenta de que te han alcanzado. 11 peces, clasificados por lo peligrosos que son en realidad. Empecemos. En el puesto número 11 tenemos un pez que Hollywood convirtió en un monstruo, y la verdad es, de alguna manera, menos dramática y a la vez más inquietante de lo que las películas lograron jamás. La piraña. Ya conoces la imagen. Una masa retorciéndose de cuerpos plateados, dientes afiladísimos como cuchillas, un esqueleto de vaca despojado por completo en menos de un minuto. Esa imagen es, en su mayor parte, pura ficción. Pero esto es lo que no lo es. Las pirañas viven principalmente en los ríos y llanuras inundables de Sudamérica, el Amazonas, el Orinoco, la cuenca del Paraguay. Hay más de 60 especies conocidas, y la inmensa mayoría de ellas no están interesadas en ti. Son asustadizas, relativamente pequeñas, y pasan la mayor parte del tiempo comiendo otros peces, semillas e insectos. Naturalistas que vadean ríos infestados de pirañas cada día regresan sin un solo rasguño. Entonces, ¿por qué están en esta lista? Por lo que sucede cuando las condiciones cambian. Durante la estación seca, cuando los niveles de los ríos bajan y los peces se concentran en pozas de agua cada vez más pequeñas, las pirañas tienen hambre. Un hambre genuina y peligrosa. Y es entonces cuando las reglas del juego cambian por completo. En diciembre de 2012, en una playa fluvial de la ciudad brasileña de Palmas, un cardumen de pirañas atacó a más de 100 bañistas en un solo día. Niños sacados del agua con trozos faltantes de sus talones y dedos. No una película de terror, sino un reportaje de noticias con fotografías. Los dientes son la parte que se te quedan grabados una vez que los has visto de cerca. Triangulares, que encajan entre sí, y tan afiladamente aserrados que los investigadores utilizan las mandíbulas de piraña como herramientas de corte en el campo. Una sola piraña puede arrancar un trozo de carne del tamaño de un dedo de una mordida. Un cardumen de ellas, agitadas y hambrientas en aguas poco profundas, opera como algo más cercano a un mecanismo biológico que a un grupo de animales. Cada una desencadenando a la siguiente, un frenesí que se retroalimenta. No te cazan, no te rastrean ni te eligen a ti específicamente. Pero si te metes en el tramo equivocado del río en la época equivocada del año, esa diferencia deja de importar. Las personas que ven este tipo de contenido suelen ser las que prefieren saber la verdad a creer en la versión cómoda, y esa es exactamente la clase de curiosidad que hace que las próximas 10 entradas valgan la pena quedarse a ver. ¿Nadarías en el Amazonas si tuvieras la oportunidad, o es un no rotundo para ti? Déjalo en los comentarios. En el 10º puesto, tenemos un depredador al que la mayoría de los buceadores temen genuinamente más que a los tiburones, y con mucha más razón de lo que cabría esperar. La gran barracuda. De hasta 2 metros de largo, con un cuerpo de torpedo, una mandíbula inferior prominente y 2 hileras de dientes que literalmente no son del mismo tamaño. Los más pequeños sujetan, los más grandes, algunos alcanzan los 5 centímetros, rebanan. Esta combinación es lo que hace que la mordedura de una barracuda sea tan peculiarmente destructiva. No desgarra como un tiburón, sino que corta. Limpia, precisa, casi quirúrgica, y tan rápida que el dolor se siente varios segundos después de que el daño ya esté hecho. Las barracudas cazan por la vista, y es precisamente ahí donde los humanos se meten en problemas. En aguas claras y soleadas, cualquier cosa que refleje la luz y se mueva erráticamente le parece a una barracuda un pez herido, el objetivo más apetecible del océano. Una pulsera de plata. La esfera de un reloj. Un cuchillo de buceo atado a tu pantorrilla que capta un rayo de luz al patalear.
La barracuda no sabe lo que eres, sabe cómo es ese destello y ha pasado toda su historia evolutiva aprendiendo a golpear ese destello antes de que pueda escapar. El ataque en sí ocurre a velocidades que rozan los 50 km por hora. No hay postura de advertencia, ni rodeos, ni preludio. En un instante el agua está vacía y al siguiente ya no lo está. Los buceadores que han sido atacados describen consistentemente lo mismo. No lo vieron venir. Sintieron el impacto primero, como si los hubieran golpeado con un bate, y solo comprendieron lo que había sucedido cuando miraron hacia abajo. Lo que hace que las barracudas sean genuinamente peligrosas, en lugar de simplemente dramáticas, es su hábitat. No viven en aguas profundas y remotas. Patrullan arrecifes de coral, entradas de puertos, bajíos costeros poco profundos, exactamente los lugares donde buceadores recreativos y practicantes de snorkel pasan su tiempo. En el Caribe, en el Pacífico, en el Mar Rojo, la gran barracuda es una residente permanente de los mismos entornos que los humanos visitan específicamente para relajarse y sentirse seguros. También hay casos documentados de envenenamiento por ciguatera al consumir barracuda, una toxina que se acumula en su carne a través de la cadena alimentaria y produce síntomas neurológicos tan desorientadores que los objetos fríos se sienten ardientes y los calientes se sienten helados. El envenenamiento puede durar meses. No existe antídoto. Un pez que puede cortarte en el agua y envenenarte en el plato. Posición número 10. Y la lista ya empieza a incomodar. En el puesto número 9 tenemos algo que no parece para nada un pez y se comporta como ninguna otra criatura marina. La morena. Sin aletas pectorales, sin escamas, un cuerpo que se asemeja a una cuerda musculosa que puede alcanzar los 3 metros en las especies más grandes y una cara que parece diseñada específicamente para inquietarte. Su boca permanece abierta permanentemente, no como una señal de amenaza, sino por pura necesidad. Así es como respiran. Los dientes se curvan hacia adentro, hacia atrás, en dirección a la garganta. Una vez que algo entra en esa boca, la geometría de la mandíbula hace que sea extraordinariamente difícil sacarlo de nuevo. Pero la boca que puedes ver es solo la mitad de la historia. Dentro de la garganta de la morena se encuentra un segundo juego de mandíbulas, las mandíbulas faríngeas, una estructura tan inusual que cuando los investigadores la describieron por primera vez, la compararon con la criatura de la franquicia Alien. Mientras las mandíbulas externas sujetan y retienen, las mandíbulas faríngeas se lanzan hacia adelante en la cavidad bucal, se aferran a la presa y la arrastran hacia atrás hasta la garganta. La morena no necesita sacudir la cabeza ni agitarse violentamente como un tiburón. Simplemente activa el segundo juego de mandíbulas y la presa se mueve hacia adentro, casi mecánicamente. Ningún otro vertebrado en la Tierra caza de esta manera. Viven en grietas, arrecifes de coral, fondos marinos rocosos, los espacios entre rocas en aguas costeras poco profundas. Durante el día, la mayor parte de lo que ves de una morena es su cabeza, balanceándose suavemente en la entrada de su agujero, con la boca abierta, observando. Buzos que han pasado años alrededor de arrecifes describen una inquietud particular hacia las morenas que no sienten ante animales más grandes y obviamente más peligrosos. Algo en su quietud, la paciencia, la sensación de que la morena no está reaccionando a ti, simplemente está esperando que cometas un error. Y los errores ocurren fácilmente. Los ataques de morenas a humanos son casi siempre el resultado de un contacto accidental. Una mano que se introduce en una grieta buscando langostas, un pie que roza un saliente en aguas turbias, un buzo alimentando peces con la mano en un arrecife donde una morena ha aprendido a asociar la presencia humana con comida. La mordedura en sí es profunda e irregular, y debido a que los dientes se angulan hacia adentro, la respuesta instintiva de alejarse desgarra la herida aún más. Varios casos documentados han requerido intervención quirúrgica simplemente para separar a la morena de la víctima, porque el agarre del animal, incluso post-mortem, es así de difícil de romper.
También está la cuestión de las bacterias. La boca de las morenas alberga un ambiente microbiano particularmente agresivo, y las mordeduras no tratadas tienen un alto índice de infecciones graves. La herida inicial es suficientemente dolorosa. Lo que ocurre en los días posteriores puede ser significativamente peor. Para un animal que rara vez supera el tamaño de un perro grande, la morena logra ocupar una cantidad desproporcionada de espacio en las pesadillas de los buzos experimentados. Eso, más que cualquier estadística, te dice algo verdadero sobre lo que realmente es. En el puesto número 8, el animal más bello de esta lista y uno de los peces más destructivos ecológicamente en el océano actual, el pez león. Aletas fluidas y plumosas que se extienden como alas alrededor de un cuerpo rayado en rojo intenso y blanco. En un entorno de arrecife de coral, parece algo que pertenece a un acuario, algo deliberadamente ornamental, casi demasiado perfecto para ser real. Buzos que lo encuentran por primera vez a menudo describen el instinto de extender la mano y tocarlo. Ese instinto, si se sigue, sería una de las peores decisiones que jamás hayan tomado. Esas aletas decorativas ocultan 18 espinas venenosas, 13 a lo largo de la aleta dorsal, 3 en la aleta anal y 2 en las aletas pélvicas. Cada espina está conectada a una glándula de veneno, y el veneno en sí es una neurotoxina compleja que causa dolor inmediato e intenso, seguido de hinchazón, náuseas y, en algunos casos, complicaciones cardiovasculares lo suficientemente graves como para requerir hospitalización. Las muertes por picaduras de pez león son raras, pero están documentadas, principalmente en casos donde la víctima era muy joven, anciana o padecía una condición cardíaca preexistente. Para un adulto sano, la experiencia se describe como uno de los peores dolores que jamás hayan sentido. Un dolor que alcanza su punto máximo en varias horas y puede persistir durante días. El pez león no ataca, no te persigue ni te elige como objetivo. Simplemente existe, sin prisa y sin miedo, en medio del arrecife, y confía en el hecho de que casi nada en el océano quiere comérselo. Esa valentía es parte de lo que lo hace tan peligroso de encontrar. Un pez león que no ha aprendido a ser cauteloso con los humanos no se apartará cuando te acerques. Simplemente permanecerá exactamente donde está y te dejará tomar la siguiente decisión. Pero el veneno es solo una parte de la historia. El peligro más profundo del pez león es lo que le hace a todo lo que lo rodea. Originario del Indo-Pacífico, los peces león fueron introducidos en el Atlántico y el Caribe, casi con certeza a través del comercio de acuarios, posiblemente a partir de un único evento de liberación en Florida en los años 1980. Sin depredadores naturales en su nuevo entorno, sin parásitos que los reconocieran, y un apetito que se extiende a más de 70 especies de peces de arrecife y crustáceos, se expandieron a un ritmo que los biólogos marinos describen como una de las invasiones biológicas más agresivas jamás registradas en un ecosistema marino. En 2 décadas, el pez león se había extendido desde Florida hasta el Golfo de México, por todo el Caribe y hacia el Mediterráneo. En algunos sistemas de arrecifes en las Bahamas, los estudios encontraron que el pez león había reducido las poblaciones de peces juveniles nativos en casi un 90%. Un ecosistema entero, remodelado por una sola especie, que llegó por accidente y no encontró nada capaz de detenerla. Hay algo discretamente alarmante en todo eso. Una criatura peligrosa de tocar, imposible de desalojar, y que se extiende por algunas de las aguas más biodiversas del planeta, con total indiferencia al daño que deja a su paso. En el puesto número 7, una criatura que no debería existir según ninguna interpretación razonable de la biología, y sin embargo, ha estado perfeccionando silenciosamente su peculiar marca de violencia durante millones de años en los ríos de Sudamérica. La anguila eléctrica. En realidad no es una anguila. Está más emparentada con las carpas y los bagres. Pero el nombre se le quedó porque nada más capta tan bien su apariencia.
una soga de músculo gruesa, con la cabeza roma, de hasta 2,5 metros de largo, deslizándose por los turbios ríos de aguas negras de las cuencas del Amazonas y el Orinoco en una oscuridad casi total. Es casi ciega. No necesita ver. Posee algo considerablemente más útil. Aproximadamente el 80% del cuerpo de la anguila eléctrica está compuesto por 3 órganos eléctricos especializados: células electrógenas apiladas que funcionan como baterías biológicas conectadas en serie. El órgano principal se encarga de la navegación y la comunicación, emitiendo pulsos de bajo nivel que mapean el entorno a través de las distorsiones que crean. El órgano de Hunter y el órgano de Sack se ocupan de algo completamente diferente. Cuando la anguila decide descargarse por completo, esas células se activan en secuencia sincronizada y liberan una descarga de hasta 800 voltios a 1 amperio de corriente. Para ponerlo en contexto, un enchufe de pared estándar en los Estados Unidos funciona a 120 voltios. La anguila eléctrica genera casi 7 veces esa cantidad en un solo pulso desde un cuerpo vivo bajo el agua. A ese voltaje, el efecto en un ser humano es inmediato y grave. La descarga provoca contracciones musculares involuntarias, cada músculo del cuerpo, simultáneamente. Una persona de pie en aguas poco profundas, al ser golpeada, caerá. Una persona nadando perderá el control motor de sus extremidades. El peligro secundario, constantemente subestimado, es el ahogamiento. La anguila eléctrica rara vez mata directamente. Mata al dejarte caer de cabeza al agua y abandonarte allí. Durante mucho tiempo, los científicos asumieron que la anguila se descargaba defensivamente, una sola ráfaga para disuadir una amenaza, y luego retrocedía. Luego, en 2016, el investigador Kenneth Catania, de la Universidad de Vanderbilt, documentó algo que cambió completamente el panorama. Cuando son amenazadas por un animal grande en aguas poco profundas, las anguilas eléctricas se yerguen fuera del agua, presionan su barbilla directamente contra la amenaza y descargan impulsos sostenidos, maximizando la corriente que pasa a través del cuerpo del objetivo al cerrar el circuito por contacto directo en lugar de a través del agua. El comportamiento había sido descrito por Alexander von Humboldt durante su expedición al Amazonas en 1800, desestimado durante 2 siglos como una exageración, y luego capturado en cámara en un tanque de laboratorio, exactamente como Humboldt lo había descrito. Una nota de campo de 200 años, esperando silenciosamente que se demostrara su veracidad. También está la cuestión de las descargas múltiples. Una anguila eléctrica completamente cargada puede emitir varias ráfagas de alto voltaje en secuencia antes de que los órganos necesiten tiempo para recargarse. Cada descarga sucesiva agrava el efecto fisiológico en el objetivo. Los músculos que no lograron relajarse después del primer pulso son golpeados de nuevo antes de que puedan recuperarse. Los investigadores que han recibido descargas accidentalmente describen una sensación de total indefensión física que dura mucho más allá de la duración de la descarga misma, como si el cuerpo necesitara tiempo para recordar cómo volver a ser un cuerpo. El Amazonas parece agua. También funciona, en ciertos tramos, como un circuito eléctrico vivo. La anguila en la penumbra bajo la superficie es la parte de ese circuito que nunca ves venir. En sexto lugar, algo que no encaja en absoluto con la imagen mental de un pez peligroso. Ni veneno, ni electricidad, ni hileras de dientes aserrados. Solo su tamaño, su velocidad y un cuerpo que ha permanecido prácticamente inalterado durante 200 millones de años. La arapaima. Conocida localmente en Brasil como el pirarucú, el pez rojo, es uno de los peces de agua dulce más grandes de la Tierra, alcanzando habitualmente 2 metros de longitud y pesando cerca de 200 kilogramos en los ejemplares más grandes registrados. Vive en las selvas inundadas y los lagos en herradura de la cuenca del Amazonas, un mundo vasto y de movimiento lento, de árboles sumergidos y canales de aguas negras,
donde la visibilidad se reduce a casi nada a 1 metro de la superficie. En ese entorno, la arapaima ha pasado épocas geológicas convirtiéndose precisamente en lo que es: un depredador alfa que no necesita nada del ecosistema, excepto lo que esté al alcance de su ataque. Su cuerpo está acorazado. Las escamas de la arapaima se encuentran entre las estructuras biológicas mecánicamente más sofisticadas jamás estudiadas, dispuestas en un patrón helicoidal que desvía la fuerza en lugar de absorberla, capaz de resistir la mordida de una piraña sin deformarse. Investigadores de la Universidad de California en San Diego pasaron años analizando las escamas de arapaima específicamente para desarrollar mejores armaduras corporales flexibles para uso humano. El pez que las comunidades locales temen es, simultáneamente, un modelo para equipos de protección de grado militar. Respira aire. Ese detalle importa más de lo que podría parecer. La arapaima tiene una vejiga natatoria modificada que funciona como un pulmón primitivo y debe salir a la superficie para respirar cada 10 o 20 minutos. En la selva inundada, donde el agua tiene tan poco oxígeno que la mayoría de los peces no pueden sobrevivir, esto le da a la arapaima acceso a entornos que ninguna otra especie puede explotar. Sale a la superficie con un sorbo audible, un sonido que los pescadores locales aprenden a reconocer y rastrear desde distancias considerables. Ese sonido, flotando sobre el agua quieta en la madrugada, adquiere un peso particular una vez que sabes lo que lo produce. El peligro que la arapaima representa para los humanos no es depredador en el sentido convencional. No caza personas, pero es poderosa de una manera que es difícil de transmitir sin presenciarla directamente. Solo la cola, gruesa, musculosa y construida para acelerar un cuerpo de 200 kilogramos desde el reposo hasta la velocidad máxima en fracciones de segundo, golpea con suficiente fuerza como para romper costillas. Los pescadores del Amazonas que trabajan con arapaimas describen la necesidad de varias personas para sujetar un pez enganchado, y los relatos de hombres siendo lanzados de sus canoas o aplastados contra el casco por un solo golpe de cola son lo suficientemente comunes en las comunidades ribereñas como para ser tratados como un riesgo laboral estándar en lugar de eventos extraordinarios. También hay casos documentados de arapaimas que saltan a la superficie y caen directamente sobre las embarcaciones de pesca, no como un ataque, sino como una respuesta a sentirse acorralado, el pez simplemente haciendo lo que su cuerpo fue diseñado para hacer. La distinción entre intención y resultado importa considerablemente menos cuando 200 kilogramos de músculo prehistórico acorazado aterrizan sobre ti en una estrecha canoa de madera en un tramo remoto del Amazonas. Las comunidades indígenas de la región han pescado arapaimas durante miles de años, y la relación entre el pez y las personas que comparten su río es genuinamente compleja. Profundo significado cultural por un lado, respeto físico genuino por el otro. Es uno de los muy pocos peces de agua dulce que inspira la misma cautela instintiva en los experimentados habitantes del río que lo haría un gran cocodrílido. Un fósil viviente que ha sobrevivido a dinosaurios, edades de hielo y eventos de extinción masiva. No necesita veneno, no necesita electricidad, solo necesita seguir aquí, y en efecto, lo está. En quinto lugar, un pez que no te mata con velocidad, fuerza o veneno inoculado por una espina, sino con paciencia. Por el simple hecho de haber permanecido en el menú de un restaurante, presentándose como una delicatessen, a la espera de que alguien cometa un único error con un cuchillo. El pez globo, conocido en Japón como fugu. Redondo, de movimientos lentos, de aspecto casi cómicamente inofensivo. Un pez que se infla hasta convertirse en una bola espinosa cuando se siente amenazado, lo cual es objetivamente más entrañable que aterrador. Y sin embargo, las especies de la familia Tetraodontidae, en conjunto, representan una de las concentraciones de toxina biológica más potentes que se encuentran en el mundo natural. El veneno se llama tetrodotoxina. Se acumula principalmente en el hígado, los ovarios, la piel y los intestinos del pez,
producido no por el propio pez globo, sino por bacterias presentes en su dieta, bacterias que el pez ha evolucionado para absorber y secuestrar en lugar de neutralizar. La tetrodotoxina es un bloqueador de los canales de sodio, lo que significa que actúa impidiendo que las células nerviosas se activen. El efecto progresa por etapas. Primero, entumecimiento de los labios y la lengua, luego de las yemas de los dedos, después, una parálisis que se extiende a los músculos voluntarios y más tarde a los involuntarios. La mente permanece completamente lúcida en todo momento. El paciente está consciente y alerta mientras el cuerpo deja de responder sistemáticamente, hasta que el diafragma, el músculo que impulsa la respiración, también deja de moverse. Un solo pez globo contiene suficiente tetrodotoxina para acabar con 30 humanos adultos. No existe antídoto. El tratamiento consiste enteramente en mantener al paciente con vida mediante ventilación mecánica hasta que la toxina abandona el sistema, un proceso que lleva horas y requiere un soporte médico intensivo que sencillamente no está disponible en la mayoría de los lugares del planeta donde se pesca y se consume pez globo. Y sí, se come. De forma extendida, deliberada y con una considerable reverencia cultural. En Japón, el fugu ha sido una apreciada delicatessen durante siglos, llevando consigo toda una estética alrededor de la idea del peligro controlado, la apreciación de un sabor que existe precisamente porque su obtención requiere habilidad, formación y la exclusión absoluta de cualquier error. Los chefs que deseen preparar y servir fugu deben completar un mínimo de 2 años de aprendizaje y aprobar un examen de licencia con un componente práctico en el que preparan y luego prueban el plato ellos mismos. La tasa de fracaso en el examen ronda el 60%. La licencia, una vez obtenida, se trata con la seriedad de una credencial médica. La preparación implica la extracción de los órganos tóxicos en una secuencia precisa, sin perforarlos, sin permitir que su contenido entre en contacto con la carne, sin un solo fallo en la cadena de decisiones que separa la porción segura del pez de la porción que mata. Un corte ligeramente desviado, una membrana que se desgarra cuando no debería. La diferencia entre esos dos resultados se mide en milímetros y cuesta 30 vidas. A pesar de la regulación, las muertes siguen ocurriendo, la mayoría de las veces no en restaurantes con licencia, sino en casas particulares, donde la gente intenta preparar peces que han capturado ellos mismos, sin formación alguna, guiados por una confianza que resulta ser el ingrediente más peligroso del plato. Solo en Japón, decenas de personas mueren cada año por intoxicación con fugu. En países sin sistemas de licencia, las cifras son más difíciles de rastrear, pero consistentemente más altas. Hay un tipo particular de valentía, o quizás un tipo particular de apetito, en sentarse ante un plato de algo que requiere un profesional con licencia y 2 años de formación especializada, simplemente para que sea comestible y no mortal. El fugu descansa en el plato, translúcido y delicado, y lo único que se interpone entre ese momento y una muerte muy silenciosa es la firmeza de las manos de una persona y la precisión de todo lo que aprendió. ¿Lo probarías, dada la oportunidad? Es una pregunta más interesante de lo que parece, porque la mayoría de las personas que dicen que no, nunca han pensado seriamente qué harían si realmente estuvieran sentados en esa mesa, en ese restaurante, con ese menú en sus manos. En el puesto número 4, un animal que genuinamente no quiere hacerte daño. Ese detalle hace que lo que ocurre cuando sí lo hace sea, de alguna manera, más difícil de asimilar. La raya. Plana, elegante, alada como algo que pertenecería al aire más que al agua, deslizándose por fondos marinos arenosos y bajíos costeros poco profundos en océanos cálidos de todo el mundo. Las que nos interesan para esta lista son las que reposan inmóviles en el lecho marino, en las mismas aguas poco profundas y cristalinas donde la gente camina y hace snorkel sin pensarlo 2 veces. Su defensa es una espina aserrada en la superficie dorsal de la cola,
recubierta de mucosidad venenosa y con bordes de púas orientadas hacia atrás. Un diseño catastróficamente eficiente en una cosa específica: penetrar el tejido con facilidad y salir de él de forma destructiva. Cuando se pisa una raya, la cola se lanza hacia arriba en un arco reflejo lo suficientemente rápido como para clavar la espina profundamente en lo que sea que la esté presionando. El ataque tarda milisegundos. Las consecuencias duran mucho más tiempo. El veneno causa un dolor inmediato y severo que llega en oleadas y alcanza su punto máximo durante los primeros 30 a 60 minutos, produciendo necrosis del tejido local alrededor del sitio de la punción. Pero el veneno es frecuentemente secundario al daño mecánico. La espina con púas no se desprende limpiamente, sino que desgarra. En los casos en que las espinas han penetrado el torso, la extracción quirúrgica ha requerido procedimientos que duran varias horas. La mayoría de las lesiones ocurren de la misma manera. Una persona que camina en aguas poco profundas pisa directamente una raya enterrada en la arena. La raya responde de la única manera que su sistema nervioso conoce. No es agresión, es un reflejo, y el humano que lo desencadenó es simplemente el objeto al que se dirigió ese reflejo. En zonas con altas poblaciones de rayas, los lugareños aprenden el paso de la raya, deslizando los pies por el lecho marino en lugar de levantarlos y posarlos, dando a cualquier raya en reposo suficiente advertencia para que se aleje. Funciona. El problema es que los visitantes que no conocen este paso siguen caminando normalmente en las mismas aguas. Luego está el caso que hizo que el nombre de este animal fuera permanentemente inseparable de un tipo particular de dolor. El 4 de septiembre de 2006, Steve Irwin, el naturalista que había pasado décadas manejando cocodrilos y serpientes marrones reales con una habilidad que parecía casi sobrenatural, estaba haciendo snorkel en aguas poco profundas en Queensland cuando una raya de cola corta le clavó su espina en el pecho. La púa penetró su corazón. El peso particular de esa historia nunca se ha disipado por completo. No por quién era, aunque eso importa, sino por lo que ilustra que la presencia humana más experimentada y cuidadosa en el agua sigue sujeta al mismo reflejo que cualquier otra persona. La raya no reconoce la experiencia ni la intención. Siente presión y responde. Un animal que nunca quiso hacer daño a nadie. Esa es la parte que te acompaña. En el número 3, un tiburón que muchos biólogos marinos consideran más peligroso para los humanos que el gran blanco, y cuya relación con el concepto de alimento es incomparable con cualquier otra en el océano. El tiburón tigre. Superado solo por el gran blanco en el número de ataques registrados a humanos, pero operando de una manera que, en algunos aspectos, es considerablemente más inquietante. El gran blanco es un depredador selectivo. Investiga, prueba y con frecuencia se desvincula cuando determina que un humano no es su presa preferida. El tiburón tigre opera bajo un principio casi totalmente diferente. Es uno de los depredadores menos selectivos en cuanto a su dieta en el mundo natural, y esa distinción tiene sus consecuencias. La lista de objetos recuperados de los estómagos de los tiburones tigre parece el inventario de un vertedero: matrículas de coches, neumáticos de goma, una armadura completa, un gallinero, tambores, tortugas marinas enteras consumidas con caparazón y todo, y en varios casos documentados, restos humanos que permitieron a los investigadores resolver casos de personas desaparecidas. El tiburón tigre no prueba y recapacita, simplemente devora. Esa diferencia de comportamiento, por sutil que parezca al describirla, es la razón por la que los ataques de tiburón tigre tienen una tasa de mortalidad significativamente mayor que los de casi cualquier otra especie. Patrullan aguas costeras poco profundas, bordes de arrecifes, bocanas de puertos, desembocaduras de ríos, las aguas turbias que se forman tras fuertes lluvias. En Hawái, los tiburones tigre son responsables de la mayoría de los ataques registrados, y el patrón es consistente.
baja visibilidad, aguas revueltas, el tipo de condiciones donde una silueta en la superficie es lo suficientemente ambigua como para que el proceso de toma de decisiones del tiburón llegue a una conclusión diferente a la que podría llegar en aguas claras. Su cuerpo está construido exactamente para este tipo de caza. El distintivo patrón de rayas, vívido en los jóvenes, atenuándose hasta convertirse en un veteado más sutil en los adultos, da nombre a la especie, pero la característica más relevante son los dientes. Dentados de forma única en ambos bordes, curvos, con una muesca pronunciada que ayuda a agarrar y rotar a través de material duro como el caparazón de una tortuga, o con la misma eficacia, una tabla de surf. Un tiburón tigre no necesita múltiples pasadas. Una sola mordida contundente de un animal que regularmente supera los 4 metros y los 500 kilogramos es en la mayoría de las circunstancias definitiva. Lo que sitúa al tiburón tigre en el puesto número 3, en lugar de más arriba, es una combinación de preferencia de hábitat y comportamiento que con conciencia es parcialmente predecible. Evita las aguas turbias. Evita nadar cerca de las desembocaduras de los ríos después de la lluvia. Evita el agua al amanecer y al anochecer. El tiburón tigre es peligroso de maneras que son reales y bien documentadas, pero opera dentro de patrones que la investigación ha hecho al menos parcialmente legibles. Frío, indiferente y completamente sin malicia. Esa es la parte más difícil de conciliar con la magnitud de lo que es capaz de hacer. En el puesto número 2, el animal que ha ocupado más espacio en las pesadillas humanas que cualquier otra criatura en el océano, y que resulta ser simultáneamente más sofisticado y más incomprendido de lo que la imagen cultural sugiere. El gran tiburón blanco. De hasta 6 metros de largo, de hasta 2.000 kilogramos de peso, presente en cada uno de los principales océanos de la Tierra. Su silueta está tan profundamente arraigada en la conciencia colectiva que la mayoría de las personas sienten el escalofrío del miedo antes de que hayan registrado conscientemente lo que están viendo. Ese miedo tiene una base en la realidad, pero también oculta algo más interesante. El gran blanco no es una máquina de matar sin cerebro. Es uno de los depredadores sensorialmente más sofisticados del planeta, operando con un conjunto de sistemas de detección que hacen que la percepción humana parezca rudimentaria en comparación. La línea lateral detecta cambios de presión y vibraciones en el agua a distancias que serían invisibles para cualquier instrumento humano sin asistencia electrónica. El sistema olfativo puede identificar sangre en concentraciones de 1 parte por millón, una sola gota difundida a través de una piscina olímpica. Las ampollas de Lorenzini, pequeños poros agrupados alrededor del hocico, detectan los campos eléctricos generados por las contracciones musculares de animales vivos, incluyendo el ritmo de un latido cardíaco, a corta distancia. Un gran tiburón blanco sabe que estás ahí mucho antes de que tú tengas cualquier medio para saber que él lo está. Y sin embargo, la mayoría de los ataques del gran blanco a humanos terminan después de una sola mordida. No porque al tiburón le falte la capacidad de hacer más, sino porque los humanos no son su presa preferida. El gran blanco evolucionó para cazar mamíferos marinos, focas, leones marinos, delfines, animales con un perfil calórico muy diferente al de un ser humano. La mordida de investigación, como la denominan los investigadores, es una herramienta sensorial genuina. La boca del tiburón contiene mecanorreceptores que proporcionan información que sus ojos no pueden. Muerde para evaluar. Cuando la evaluación arroja datos inconsistentes con una foca, diferente densidad, diferente contenido de grasa, diferente patrón de movimiento, el tiburón frecuentemente se desvincula. Ese hecho es un pobre consuelo para la persona en el agua, pero explica algo importante sobre las estadísticas. Los ataques del gran blanco son desproporcionadamente más fáciles de sobrevivir en comparación con otros encuentros con grandes depredadores, precisamente porque el tiburón a menudo toma una decisión, recopila información y la revisa.
El problema es que una mordida de investigación de un animal de este tamaño, con dientes diseñados para cortar a través de la grasa y el hueso de un león marino adulto, causa lesiones catastróficas para cualquier estándar humano, independientemente de la intención. El gran blanco también salta, lanza su cuerpo entero fuera del agua a velocidades de hasta 40 km por hora cuando ataca desde abajo. Frente a la costa de Sudáfrica, en un área llamada Isla de las Focas, este comportamiento ha sido documentado ampliamente. El tiburón acelera verticalmente desde las profundidades, golpeando a la foca en la superficie con suficiente impulso para elevar tanto al depredador como a la presa metros en el aire. Visto desde una embarcación, es una de las cosas más visceralmente impactantes que produce el mundo natural. Número 2 en esta lista. El pez peligroso más famoso del mundo, y aún así, no el más peligroso. En el puesto número 1, algo que cambiará fundamentalmente la forma en que ves un tramo de agua costera poco profunda, soleada y perfectamente ordinaria durante el resto de tu vida. El pez piedra. No es un gran tiburón blanco, no es un tiburón tigre, es un pez pequeño, de fondo, que rara vez supera los 40 centímetros de longitud, se mueve con lentitud y pasa la mayor parte de su existencia sin hacer absolutamente nada. Se posa en el lecho marino, sobre restos de coral, en arrecifes rocosos, en el fondo arenoso de una poza de marea, y espera. No caza en un sentido activo, no patrulla ni persigue, simplemente se convierte en parte del sustrato donde descansa y deja que todo lo demás suceda a su alrededor. Su camuflaje es tan extraordinario que resulta genuinamente difícil de describir. La piel del pez piedra es texturizada, irregular, y está coloreada exactamente con los tonos marrones, grises y ocres del arrecife y las rocas que habita. Le crecen algas en el cuerpo, acumula sedimentos. Biólogos marinos con años de experiencia en arrecifes han relatado haber pisado junto a peces piedra sin verlos, reconociendo al animal solo cuando un ligero movimiento delataba su silueta. En fotografías tomadas directamente desde arriba, el pez desaparece por completo en la imagen. No parece un pez, parece el fondo del océano, porque eso es precisamente lo que ha pasado millones de años aprendiendo a imitar. A lo largo de su superficie dorsal se extienden 13 espinas. Cada espina está conectada en la base a una glándula de veneno, y el mecanismo de administración es pasivo. La espina no inyecta como una aguja hipodérmica, sino que se comprime bajo presión, forzando el veneno a subir a través de surcos en ambos lados y hacia la herida. Cuando una persona pisa un pez piedra, su propio peso corporal impulsa las espinas hacia arriba a través de la planta del pie, y la presión de ese contacto fuerza la entrada del veneno. Cuanto más fuerte sea el paso, más profunda la penetración, mayor la cantidad de veneno liberado. El veneno es el más potente producido por cualquier pez en la Tierra. Es una mezcla compleja de proteínas, estonustoxina, verrucotoxina y otras, que actúa simultáneamente sobre el sistema cardiovascular, el sistema nervioso y el tejido muscular. El dolor es inmediato y total, descrito consistentemente por los supervivientes como la peor sensación física que jamás hayan experimentado. No el peor dolor provocado por un animal marino, el peor dolor, y punto. Hay quienes han reportado perder el conocimiento únicamente por el dolor. Otros han descrito gritar sin cesar durante horas. En casos documentados sin tratamiento rápido, las víctimas han suplicado la amputación de la extremidad afectada simplemente para poner fin a la tortura. Más allá del dolor, el veneno provoca necrosis tisular, parálisis temporal, arritmia cardíaca y, en casos no tratados, paro cardíaco. Se documentan muertes por envenenamiento de pez piedra, y las poblaciones más en riesgo no son los buceadores de aguas profundas o los nadadores de mar abierto. Son los niños jugando en pozas rocosas, los turistas que chapotean en playas de coral, los pescadores que clasifican su captura con las manos desnudas. El pez piedra vive precisamente en los entornos donde los humanos están más relajados, más descalzos
y menos propensos a pensar en lo que podrían estar pisando. Australia tiene la mayor concentración de encuentros con peces piedra en el mundo, y existe un antídoto, pero debe llegar a la víctima rápidamente, y en zonas costeras remotas, la rapidez no siempre es posible. El tratamiento inmediato recomendado es la inmersión de la zona afectada en agua tan caliente como la víctima pueda tolerar, lo que desnaturaliza parcialmente las proteínas del veneno. Ayuda, pero ni se acerca a eliminar el dolor. Hay algo en el pez piedra que los otros animales de esta lista no logran replicar del todo. Al tiburón podrías verlo venir. La anguila eléctrica anuncia su presencia. De la raya puedes alejarte arrastrando los pies. El pez piedra no ofrece nada, ni advertencia, ni movimiento, ni señal de ningún tipo. Simplemente espera que lo encuentres y castiga el hallazgo con todo lo que tiene. El pez más peligroso del mundo no parece un pez en absoluto. Parece el suelo bajo tus pies, y eso, más que cualquier veneno o cualquier diente, es lo que lo convierte en el número 1. 11 peces, y cada uno de ellos demuestra que el agua nunca es tan segura como parece. Déjame saber en los comentarios cuál te sorprendió más y si alguna vez te has encontrado con alguno de ellos en la vida real. El próximo vídeo ya está en camino, y créeme, valdrá la pena la espera.